¿Qué tal? Mi nombre es Jesús, soy terapeuta físico deportivo. En esta clase vamos a hablar sobre las ramas de la osteopatía, un tema muy importante ya que de aquí vamos a identificar o poder identificar hacia qué rama, hacia qué parte de tejido vamos a trabajar específicamente en cuanto al paciente. Demos un pequeño repaso sobre la osteopatía. ¿Cómo la podremos definir? En el tema anterior hablamos sobre una descripción acerca de la osteopatía. Hoy les traigo otro, el cual nos dice que es el estudio de los efectos internos que vienen de la estructura. Está basada en la anatomía, la fisiología y la semiología, la visión global y el tratamiento holístico, en lo que nos diferencia del resto de las disciplinas sanitarias. El tratamiento depende de una evaluación corporal completa, del tipo de lesión y del paciente. Ningún tratamiento es igual al otro y se debe seguir un enfoque personal único. ¿Qué nos dice aquí? La evaluación corporal debe ser completa. No porque voy a trabajar una lesión en un lugar específico, solo me voy a basar en esa área. Es importante que identifiquemos, que llevemos una evaluación completa para poder definir. Muchas veces el punto doloroso o el punto que el paciente nos refiere sobre dolor no es siempre el punto de inicio o donde se encuentra la lesión. Entonces debemos de entender que debemos de hacer una evaluación completa para poder identificar dónde se encuentra la lesión como tal. El tipo de lesión, hablemos de que algunas lesiones tienen grados, poniendo el ejemplo de un esguince, que tenemos grado 1, 2 y 3. El tipo de lesión me va a indicar qué tipo de tratamiento voy a realizar y también el tiempo que va a determinarme para la evolución de esa lesión. Y el tipo de paciente. El tipo de paciente me va a determinar qué tipo de tratamiento voy a dar y también cuánto tiempo se va a llevar, se puede llevar más bien ese desarrollo de la lesión. Si hablamos de una persona sedentaria o si hablamos de una persona que hace ejercicio, ¿vale? Van a ser tratamientos diferentes y la evolución va a ser diferente. Entonces por eso menciona que no es igual un tratamiento del otro, aunque la lesión sea la misma en varios pacientes. No podemos enfocarnos en un tratamiento general, debe de ser específico y único. ¿En base a qué? A los factores ya mencionados anteriormente. La osteopatía tiene indicaciones y contraindicaciones, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque de ahí vamos a partir para definir si se puede, si es candidato el paciente o no a recibir la terapia como tal. Nos dice que en las indicaciones vamos a tener para pacientes que tengan esguinces, que bueno, sabemos que el esguince es una ruptura total o parcial de un ligamento. Contracturas, esas pequeñas bolitas que se efectúan en las fibras musculares. Hablamos de una tendinitis, una radiculopatía, ¿sale? Problemas digestivos como estreñimiento, colitis y otras más. Trastornos menopáusicos, problemas del sistema nervioso, ¿sale? En este caso sería el periférico, problemas de ansiedad, cefaleas, ¿sale? O sea, dolores de cabeza intensos, insomnio y vértigo. Esas son algunas de las indicaciones que nosotros podemos tratar, ¿sale? Con los diferentes tipos de manipulaciones en la osteopatía. Así como tenemos indicaciones para pacientes que podemos realizar esta clase de manipulaciones y técnicas, también hay contraindicaciones, y estas son, creo yo, las más importantes que debemos de saber entender a pacientes que no podemos manipular como tal, ¿vale? Para eso es la historia clínica, para nosotros identificar qué pacientes sí y qué pacientes no son aptos para realizarles un ajuste, una manipulación osteopática.
En este caso tenemos algunos ejemplos como es la artritis reumatoide, enfermedades óseas como tal, estas de cualquier tipo, la metástasis ósea, osteopenia grave, fracturas, esto es importantísimo, ¿sale? Si tienen fracturas, si tienen alguna placa, algún tornillo, va a ser importante que ustedes lo sepan y de ahí identificaremos o más bien nos daremos la idea de que no podemos realizar ciertas ajustes o ciertas manipulaciones como tal. También hablamos de esguinces o desgarres. A pesar de que en la anterior diapositiva hablábamos de las indicaciones de que se pueden trabajar con esguinces y desgarres, sí es importante que identifiquemos que hay grados. Existe el grado 1, 2 y 3, en el cual el 3 ya es una ruptura total, ¿sale? Entonces, al haber una ruptura total de ya sea ligamento o músculo, nosotros no podemos aplicar estas manipulaciones como tal. Cirugías recientes va a ser importantísimo y enfermedades o infecciones en la piel. Esta última, ¿sale? No nada más por cuidado del paciente, sino también por el cuidado de nosotros. Si el paciente tiene alguna infección en la piel y no nos lo refiere y nosotros empezamos a manipular, esa infección se nos puede pasar. Entonces tengamos mucho cuidado en esta parte. Bien, ¿y cómo vamos a saber todo esto? ¿Cómo vamos a saber si nuestro paciente tiene alguna patología, viene con alguna enfermedad? Porque muchas de las veces los pacientes no nos dicen, ellos quieren de una u otra forma aliviar su dolor y ahí a veces acuden con nosotros sin saber. Para eso es la importancia de hacer una historia clínica, una hoja clínica en la cual nos vamos a basar para identificar si existe algún problema y dos, también va a ser un respaldo para nosotros, porque hay ocasiones en las que los pacientes no saben que tienen alguna enfermedad. Entonces, nosotros ahí nos estamos apoyando, nos estamos amparando ante alguna situación externa. Pero, ¿qué es la historia clínica? Esta nos ayudará en primer plano a saber las posibles enfermedades que pueda afectar al paciente como tal. Partes de la historia clínica u hoja clínica. ¿Sale? Los 4 primeros elementos son la presentación mutua. ¿A qué se refiere con una presentación mutua? Normalmente es importante, o en primer lugar es importante tratar de mostrar esa empatía a nuestro paciente. Como lo vimos en el tema pasado, en las diapositivas pasadas, una de los factores o características importantes de un osteópata es que sea respetuoso, amigable, empático, ¿vale? ¿Y eso qué nos va a traer? Nos va a traer confianza en el paciente. Si el paciente no tiene confianza, ¿sale? No vamos a poder aplicar de la mejor manera nuestra terapia. No vamos a dar un diagnóstico de forma acertada. El paciente va a estar tenso, no se va a sentir cómodo. Al estar tenso, al no estar relajado, nuestras manipulaciones osteopáticas no van a ser las adecuadas y lejos de hacerle un beneficio, le podemos hacer un mal. Entonces la presentación mutua, el platicarle cómo me llamo, ciertas cosas que a lo mejor se salen del contexto a lo que queremos llegar, mas sin embargo son importantes para la confianza como tal. La segunda son la toma de los datos generales, ¿vale? En este caso ya son datos personales del paciente que a nosotros nos interesan, como el nombre, dónde vive, edad, ¿sale? En este también involucramos los signos vitales, que son importantísimos que ustedes los efectúen, ya que hay algunas contraindicaciones en donde si tiene presión arterial alta, si sufre de azúcar o demás, pueden ser también contraindicatorias para realizar algún ajuste o debemos de ser conscientes. La tercera es el registro del motivo de la consulta. Sí, es importante, obviamente, saber qué le pasó, cómo fue, ¿sabe?
ustedes tienen que hacer ciertas preguntas más específicas sobre la lesión, sobre cómo le pasó, cómo fue, y hacer que el paciente detalle a fondo sobre su lesión, sobre cómo fue. Y esto nos va a dar abrir un panorama a un mejor diagnóstico. Y la última, si tiene algunas enfermedades actuales, si padece de alguna enfermedad crónica o demás. Eso también va a ser importante porque de ahí va a depender el tipo de terapia. Habrá cosas que se le puedan poner y habrá cosas que no. Igual en los ajustes, habrá ajustes que se le puedan hacer y habrá ajustes que no. Dentro de la historia clínica contamos con la anamnesis. En las ciencias de la salud, la anamnesis alude a la información recopilada por un especialista de la salud mediante preguntas específicas, formuladas bien al propio paciente o bien a otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de los 4 pasos que vimos en la diapositiva anterior, vamos a hacer preguntas más específicas. Me parece que está en el tercer paso, en donde nos dice que tenemos que hacer preguntas más específicas en base a la lesión, lo que nosotros queremos saber, si hay una inestabilidad en ciertas articulaciones, en la articulación donde se lesionó, qué tanto hay de dolor, específicamente cómo se cayó, cómo fue la situación. Entonces va a ser importante que ustedes puedan hacer preguntas más específicas en base a la lesión señalada por el paciente. Dentro de la historia clínica es importante entender o tener un apartado en donde realicemos preguntas acerca de enfermedades o antecedentes patológicos heredofamiliares. ¿Sale? Esto porque, como les vuelvo a repetir, en muchas ocasiones el paciente no sabe que tiene una enfermedad, mas sin embargo, con las preguntas específicas que nosotros podamos realizar, nosotros nos daremos una idea si es propenso a una de esas enfermedades, y si es así, podemos realizar ciertos estudios para determinar si podemos o no aplicar este tipo de manipulaciones. Por lo mismo, les vuelvo a repetir, en muchas de las ocasiones los pacientes no saben que tienen la enfermedad. Entonces esto va a ser un factor importante que ustedes tengan presente. Y bien, ya entrando en temas de la rama de la osteopatía, tenemos estas 3 subdivisiones de la osteopatía, las cuales vamos a manejar como estructural, craneal y visceral. Hablemos de la osteopatía estructural. Nos dice que es uno de los pilares en los que se fundamenta la medicina osteopática y consiste en el diagnóstico y tratamiento de las disfunciones del sistema musculoesquelético, centrándose en columna vertebral y articulaciones. Es importante mencionar o recalcar que esta rama va a ser más específica a nivel musculoesquelético. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con los movimientos propios del cuerpo, y vamos a identificar sintomatologías más externas, por así llamarlo, dolores externos, dolores musculares como tal. Tenemos indicaciones para esta osteopatía estructural, como es dolor de espalda, hablar de lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, ciática, discopatías, hernias discales, latigazos cervicales o esguinces, y las escoliosis, ¿vale? Que son problemas en zona de la espalda, son problemas de curvaturas anormales, ¿sale? También vamos a tener dolor costal, pubalgias, patologías periféricas como tendinitis, esguinces, desgarros, dolores de rodilla, de pies, del túnel carpiano, entre otras muchas más. Es importante que nosotros hagamos mención que todas estas patologías como tal se pueden trabajar. Algunas se trabajarán de forma específica con nosotros,
y otras vamos a trabajar en conjunto con algún especialista. Si es importante, por poner un ejemplo, una escoliosis ya muy marcada, si es importante que lo refiramos con el especialista y el especialista junto con nosotros daremos una terapia más propia para reducir ese problema que tiene. Tenemos la osteopatía visceral. Nos dice que está enfocada hacia la curación de órganos y vísceras, mejorando la función de estos mediante manipulaciones manuales. Cualquier cambio en la movilidad visceral conduce hacia un trastorno funcional que a su vez puede dar lugar a un cuadro patológico. Es importante mencionar que esta parte o esta rama de la osteopatía está enfocada más en los órganos. Vamos a trabajar a nivel abdominal, tomando en cuenta dónde se encuentran los diferentes órganos de nuestro cuerpo y poder realizar las diferentes manipulaciones vistas. Aquí tenemos un pequeño cuadro en donde ustedes van a identificar en 6 grupos qué es lo que podemos trabajar en esas zonas. ¿Sale? Del lado izquierdo superior tenemos tratamiento del diafragma como ansiedades, problemas respiratorios, cansancio, heces grasientas, cólico biliar. Abajo tenemos colon irritable, gases, diarrea, estreñimiento, lumbalgias. La parte inferior del lado izquierdo tenemos apendicitis, dolor pélvico, hernia inguinal, dolor menstrual. Por la parte del centro, en la parte inferior, tenemos incontinencia urinaria, infección de orina, cicatriz cesárea, suelo pélvico. La parte del medio, úlcera duodenal, gastroenteritis, enfermedades del Crohn, postcirugías abdominales. La parte superior tenemos hernia de hiato, reflujo gastroesofágico y la ptosis gástrica. Del lado derecho, parte superior, tenemos tratamiento del diafragma, ¿vale? Donde también tenemos problemas de ansiedad, problemas respiratorios, pancreatitis y digestiones pesadas. Por la parte de abajo, colon irritable, gases, diarrea, estreñimiento, lumbalgia. Y en la zona inferior del lado derecho, dolor pélvico, hernia inguinal y dolor menstrual. Si se dan cuenta, las partes laterales, derecha e izquierda, de ambos lados tienen muchas cosas más bien similares. Y tenemos la osteopatía craneal. Se centra en los problemas craneales y su influencia en el sistema nervioso central y periférico. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos vamos a meter más de lleno en la columna vertebral. Vamos a trabajar más a fondo al sistema nervioso central y periférico, o sea, hacia médula espinal y hacia los diferentes miembros, tanto superiores como inferiores de nuestro cuerpo. Esto que nos va a ayudar a combatir estrés y ansiedad, dolor de espalda y sacro, dolores de cabeza, vértigos y mareos, neuralgias del trigémino, trastornos de la fonación, articulación mandibular, acúfenos y sinusitis y los tics en el ojo. Un diagnóstico preciso. ¿Qué nos dice un diagnóstico preciso? Es necesario saber la causa exacta de la lesión. Esto abarca tanto la causa de la lesión como los parámetros de la lesión. Es decir, en la osteopatía estructural hay que saber cuál es el problema, cómo ocurrió y de qué manera se presenta el problema. Es importante, y esto va a ser importante mencionarlo desde la historia clínica. Desde ahí nos vamos a basar con las preguntas que nosotros realicemos para identificar el posible problema y que el diagnóstico sea lo más preciso posible. Posición del paciente. Las técnicas osteopáticas se pueden aplicar de 2 maneras: a través de palancas y contacto directo con la articulación. Según la lesión y el tipo de paciente, aplicaremos una u otra alternativa en la técnica osteopática. ¿Qué quiere decir esto?
nos dice que hay dos formas de aplicación de manipulaciones o ajustes, como quieran llamarlo. Una es a través de palanca. Nosotros a través de los miembros superiores o inferiores vamos a poder realizar el ajuste en una zona específica a través de estas palancas como tal. Y el contacto directo, ¿sale? Vamos a aplicar ese ajuste, esa manipulación la vamos a hacer directamente en la zona que nosotros querramos ajustar o trabajar. Posición del terapeuta. Ante todo, el bienestar personal se debe hacer presente y en las técnicas osteopáticas no hay excepción, no solo porque queremos evitar lesiones inmediatas o futuras, sino porque mucho de lo que transmitimos a nuestro paciente se realiza a través del contacto durante las técnicas. Nuestro paciente estará bien si nosotros estamos bien. Va a ser muy importante que nosotros también detallemos nuestra técnica, nuestra posición. Al momento de realizar una técnica, nosotros debemos de adquirir una buena postura. De lo contrario, el día de mañana o a futuro, nosotros también nos veremos afectados en algunas lesiones por la mala postura que nosotros ejemplifiquemos en nuestros pacientes. Componentes de la manipulación. Una manipulación o ajuste o movimiento específico que libera los bloqueos articulares que están comprometiendo la salud de nuestra columna vertebral. Estas manipulaciones deben ser, una, seguras. ¿Qué quiere decir con que son seguras? ¿Sale? No debo, ante la manipulación, ante el ajuste, no debo de involucrar o no debe de haber mayor problema en base a mi paciente. La articulación no debo de comprometerla para nada. Dos, indoloras. Nosotros al realizar cierto ajuste, cierta manipulación, no debe de haber dolor. Si el paciente refiere dolor o muestra muecas de dolor, porque a veces los pacientes no saben y piensan que el dolor es parte de la técnica, entonces no nos dicen, pero si nosotros vemos con sus gestos corporales que está existiendo dolor, nosotros debemos de regresar porque algo estamos haciendo mal o no se debe aplicar esa técnica. Y deben ser rápidas, no nos debemos de tardar mucho tiempo en hacer nuestra manipulación, ya que nosotros con las manipulaciones que realizamos llevamos la articulación al límite. Entonces esto puede ser muy incómodo, para el paciente y por lo tanto el paciente se va a tensar y no vamos a lograr ese truce, ese ajuste que nosotros queremos. Al contrario, podemos lesionar debido a la tensión que el paciente me puede referir. Las puestas en tensión, punto de aplicación de las técnicas osteopáticas y el truce van a ser importantes para la buena realización de la manipulación como tal. Un punto muy importante en las técnicas osteopáticas estructurales es la puesta en tensión, que antecede al truce. Sin la puesta de tensión, la técnica no se podrá ejecutar correctamente. Recordemos que el truce es un movimiento rápido, de altísima velocidad, pero siempre respetando los parámetros del movimiento fisiológico normal de la articulación a tratar. Lo que les decía, cuando nosotros vamos a hacer una manipulación, vamos a llevar al límite, en un movimiento, vamos a llevar al límite la articulación. Mas, sin embargo, para que se realice de la mejor forma, primero tenemos que llevarlo al límite y sentir esa puesta en tensión, esa barrera en restricción, en donde ya no me permite llevarlo a más. Posterior a eso, puedo realizar el truce con un movimiento de altísima velocidad, como lo menciona la diapositiva. Y bueno, ya para finalizar, como cada sesión, para mí es importante este pequeño repaso que podamos realizar para una pequeña retroalimentación de lo ya visto en esta clase. Creo yo que es una buena herramienta donde ustedes se pueden apoyar para hacer un repaso sobre todos estos temas que son tan importantes. Espero lo hagan a conciencia. Y pues bueno, les aconsejo que esto lo puedan hacer en su libreta, ya que el hecho de estar escribiendo, pues bueno, también nos da
ese repaso extra que nosotros necesitamos. Sin más por el momento, agradezco la atención prestada, que tengan un excelente día.